Bienvenidos. Qué bueno que estamos aquí para estudiar la palabra de Dios. Cuando gente imagina el término del mundo, muchos tienen una imagen como en su mente. Y sí, todo va a ser destruido, incluido el mundo. Pero la pregunta más profunda es ¿cuándo? Y siempre hay personas listos a predicar el fin del mundo. Piensa que va a venir en un día exactamente, van a decir que va a pasar en este año, en este día. Y la última que yo podía encontrar fue entre la segunda y tercera de este mes en junio, en acuerdo de una interpretación del calendario de los mayas, que el mundo va a ser destruido. Claramente ese no pasó, estamos aquí. Y existen unas listas de predicaciones casi cada año, a veces cada mes. Existe una predicción que el mundo va a terminar, pero el mundo continúa a continuar. Y no importa qué dice una persona o un libro o un calendario, cuando Jesucristo va a volver, solo el Padre sabe cuándo eso va a ser. Pero ¿sabes qué? En una manera el mundo sí se terminó, la segunda de junio y la tercera. Y también los siguientes días, hasta ayer y tristemente hoy, el mundo se terminó para unas personas. Alguien murió. Sí, el mundo terminó para una persona que murió. Y puedes ver eso en los obituarios. Alguien en algún lugar no sobrevivió a la noche. Y hay varias razones. Enfermedades, cáncer, un veneno, accidente, un asesinato, edad avanzada. Su mundo se terminó. Y eso es lo que ha sido durante miles de años. Es así, y el hombre no va a vivir por siempre. Desde que Adán y su esposa fueron expulsados del jardín, Eva desobedeció a Dios y comió del fruto del conocimiento del bueno y del mal. Y después Adán lo seguía. Luego hubo consecuencias. Y podemos leer de esas consecuencias en el libro de Génesis, capítulo 3. En el versículo 19, y aquí tenemos el 22 y el 23, dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y dijo Jehová Dios: y aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida y coma, y viva para siempre. Y lo sacó a Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Estos pronunciamientos, de las maldiciones de Dios, que la humanidad no iba a vivir eternamente, viene de polvo y va a volver al polvo. Eso es el destino de todos, que no. En los Eclesiastes capítulo 3 versículo 19 el 20 dice: porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a los bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos, ni tienen más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad, todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Aquí en el contexto de todas las cosas bajas del sol, eso es, no pueden ver nada. ¿Qué está pasando? Lo siento. ¿Está prendido? ¿Qué no? Ah, sí, lo siento. Quizá que yo debo empezar otra vez. Bueno, seguimos. Lo siento. Sí, venimos del polvo. Humanidad viene del polvo. Adán venía del polvo y vamos a regresar al polvo. El contexto del libro de Eclesiastes es de todas las cosas bajo del sol, y es hablando de la vida aquí en la tierra, en este mundo.
y todos en este mundo van a regresar al polvo. Todas cosas tienen su comienzo y su fin. En el mismo capítulo 3, en el versículo 1 y 2, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Todo tiene su tiempo. A tiempo para todo. Es el mismo con todos nosotros. En Hebreos 9, capítulo 27, en el Nuevo Testamento, y de la manera que estás establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Es así. Vamos a nacer y un día vamos a morir. Y cada hombre, cada persona en este mundo, el mismo va a pasar. Solo tenemos un poquito tiempo, un ratito en este mundo. Pero alguien más se acabó el mundo. El mundo se terminó para alguien más. No solo de los que se falleció. Porque alguien pecó. Pero ¿cómo es eso el fin? Porque las consecuencias del pecado son muy trágicas. En Isaías capítulo 59, el primero y la segunda versículo dice: he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Aquí habla de una separación entre dos, entre Dios y un pecador. Cuando alguien peca, ellos introducen una separación entre ellos y Dios. No es que Dios no puede salvar, Él quiere salvar, pero cuando pecas, estás más lejos de Dios. En Galatas capítulo 6, los versículos 7 y 8, no os engañáis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Segará corrupción. En algunas traducciones aquí tienen la palabra destrucción. Si un hombre va a vivir en pecado, va a venir destrucción. En Santiago, capítulo 1, versículo 14 y hasta el 15, dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Esa concupiscencia es el deseo del carne, como decía en Galatas, y eso va a conducir a un pecador a su destrucción, a la muerte. Y eso es el pecado, eso es el problema. En Romanos 6, capítulo 23, la paga del pecado es muerte. Eso es el problema que tiene humanidad, que su mundo ha terminado porque ellos están en pecado, y ese pecado va a conducir a la muerte eterna, a la muerte en el infierno. El pecado es muy grave, y hay muchos que piensan, porque dice en Romanos 3:23 que todos han pecado. Y vamos a Romanos capítulo 3. Voy a leerlo aquí. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sí, todos han pecado, ¿que no? Y vivimos en un mundo tan depravado, tan pecaminoso. Hay muchos que no saben Dios,
o directamente le rechazan. Que el pecado no es una gran cosa. Pecado es traspasar la ley de Dios. Para ser desobediente se lleva a un fin triste y trágico, y vemos eso en la Biblia, que si vamos a vivir en pecado, ¿qué tipo de vida es eso? Ese tipo de vida va a conducir al infierno. Es muy trágico y es el término del mundo para un pecador cuando ellos empiezan a pecar. Y vamos al 1 de Corintios capítulo 15. Aquí están mis notas. Sí, el 15, el 26 dice: ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Sí, el aguijón de la muerte es el pecado, eso es que duele, eso es que pica, y eso es el pecado. Aquí hablando en el contexto es hablando de la ley de Moisés. Por la ley de Moisés, Pablo dice que él conocía qué es el pecado. Sin la ley, él dice que él no podía saber qué es el pecado. El pecado es algo muy grave, muy, muy triste que existe, porque el hombre se pone contra Dios cuando comienzan a pecar y siguen a pecar sin arrepentirse. Solo el poder de la muerte solo existe cuando hay pecado, porque sin pecado no hay miedo de morir. Sin el pecado no va a existir dolor, porque hombre no va a hacer nada contra hombre. Sin pecado no va a ser una destrucción, porque hay pecado, esas cosas existen. Esos son asociados con la muerte que venga a causa del pecado. El pecado es el fin del mundo para un pecador. ¿Cuál es el punto de una vida vivida en pecado? No hay. En Mateo 16, 26 dice: ¿qué aprovechará al hombre si ganaré todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? La alma es más importante, y cuando pecas, pierdes tu alma al diablo. Cuando tú pecas, estás siguiendo el mundo, estás haciendo las cosas del mundo, una vida de pecado. ¿Y qué es más importante, tu alma o este mundo? ¿Qué puedes ganar en este mundo si pierdes tu alma? Hay nada, porque cuando mueres, todas las cosas de este mundo no importan. Las cosas de este mundo van a ser destruidas, pero tu alma va a existir por siempre. ¿Pero dónde va a ir? ¿Al infierno? ¿Con Satanás y sus diablos, o con el Padre, con Dios? Y te pregunto, ¿qué pasará si ahora fue el fin del mundo? ¿Dónde te encontraría Jesús? ¿Qué te encontraría haciendo, diciendo o pensando? El fin se acerca para todos nosotros, el tiempo es corto. Podemos morir en cada momento. En Salmos 103, el 14 hasta el 16 dice: porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Este tiempo en este mundo es corto, y cuando vamos a pasar, cuando vamos a morir,
el mundo va a seguir y el mundo va a olvidarte. Y en el Salmos 39, versículo 5 dice: ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Es vanidad si ponemos nuestra confianza en este mundo. Es vanidad nuestra vida, porque no va a importar nada si no vamos a hacer la voluntad de Dios, si no vamos a seguir a Dios y hacer sus obras. Porque dicen Santiago, debes decir Santiago, dice aquí James, pero Santiago 4, versículo 14, porque que es vuestra vida, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. La vida es muy corta en este mundo. La vida es como una prueba, pero es muy corta. Debemos hacer el más que podemos hacer en esta vida, porque la promesa es de una vida más larga, una vida eterna con Dios, si hacemos su voluntad. Pero ¿cuándo va a venir el fin? Podemos leer en Mateo capítulo 24. Tenemos a Jesucristo hablando aquí. Mateo 24. Versículo 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. El día del fin. El 42 hasta 44. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, pero saber esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Pero por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo de Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Cuándo Él va a venir? No sabemos, no podemos saber, solo el Padre sabe cuándo Él va a mandar a su Hijo a recoger la iglesia, a destruir todo que existe en este mundo. No sabemos cuándo y porque no sabemos, debemos vivir fieles, debemos vivir una vida que honra a Jesucristo, que honra al Señor, que honra a Dios. Debemos hacer la voluntad de Dios. En el próximo capítulo 25, el versículo 13, aquí sigue Jesucristo hablando: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo de Hombre ha de venir. Debemos velar, ser listos para el regreso del Hijo. Una vez uno de mis amigos me decía que no puedes saber la hora y también el día, pero puedes saber el día, pero no la hora. Pero ¿cómo puedes saber eso? Aquí dice que no puedes saber los dos, ni la hora ni la día. No vamos a saber hasta que ya viene el tiempo. No vamos a poder saber hasta Él está aquí. Y cuando ese pasa, no vamos a tener una oportunidad a cambiar nada. En Santiago 14, en la primera de Tesalonicenses capítulo 5. Tesalonicenses capítulo 5. Y el versículos 1 hasta el 5. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Hermanos,
Debemos estar listos. Debemos estar listos cualquier tiempo del día, de la noche, que puede regresar el Señor y estamos listos a ir con Él. No debemos poder decir que no hicimos que pudimos. Debemos estar preparados, listos cada hora de nuestras vidas. Debemos recordar que nuestro mundo, nuestra vida puede terminar en cualquier momento, claramente. El final físico de nuestra vida no sabemos cuándo eso puede pasar hoy, puedes salir de aquí, puedes subir tu carro y salir en un camioneta puede pegarte y es el fin, es todo. Puedes caer en el baño cuando estás listando a ir a tu trabajo, no sabes, nadie sabe cuándo vamos a morir. Eso puede ser nuestro fin del mundo. Pero el final espiritual, eso podemos hacer algo. La física no hay mucho que podemos hacer, pero debemos tratar de cuidar, nuestros cuerpos y vivir bueno, pero eso es el espiritual que podemos hacer, porque el pecado tiene un remedio. Podemos hacer algo para quitarnos de una vida de pecado, porque tenemos el Señor, tenemos Jesucristo. Él vino, fue crucificado en un cruz romano y Él fue el sacrificio final por el pecado. Él hizo todo que es necesario para podemos tener la oportunidad a vivir con el Padre en eternidad. ¿Ha tenido sus pecados lavados en la sangre de Cristo? Te pregunto. ¿Ya estás bautizado? ¿Estás viviendo como debes? ¿Estás viviendo cada día, haciendo la voluntad de Dios? ¿Estás compartiendo la palabra, el evangelio a otros para que todos puedan saber y venir a Jesucristo? Si no, arrepentirse. Hoy es el día. Hoy es el día que necesitamos cambiar nuestras vidas para hacer acuerdo con la palabra de Dios. Si estás en pecado, necesitas buscar el perdón. Si estás viviendo en la manera que no debes vivir, hoy es el día que debes cambiar. Puedes, por favor, tomar este día. Si hay algo que podemos hacer para ayudarte, toma esta oportunidad y puedes venir adelante durante este himno.